Gloria a Dios. Quería compartir no sé cuántos se acuerdan cuando hablamos de las viudas, de las vírgenes y las insensatas, ¿no? De las vírgenes e insensatas. Y hablamos sobre la insensatez de las personas, pero también este mensaje es un mensaje como profético, enfocando cómo iba a ser la venida de Dios, de Cristo, ¿no? También hace la figura de que nadie sabe cuándo va a venir. En la actualidad, en una boda, lo atractivo es la novia. Todo espera una novia. Nadie se da cuenta cómo el novio viene, si vino en bicicleta, si vino caminando o en remis, se para y todo esperando. La novia capaz que el novio vino en remis y la novia viene en una limusina, pero es porque en la antigüedad no era así. El personaje era el novio. Entonces por eso es que es la figura así. Pero hace referencia a eso, ¿no? De que nadie sabe cuándo va a venir. Y también hace algo como que cuando sea menos pensado, siempre la Biblia enfoca eso, no da a conocer cuándo, nadie lo sabe, pero da a conocer de que cuando sea el tiempo menos pensado. Por eso es que a veces cuando uno se pone a razonar y dice, no, ya está pronta la venida y quizás está lejos, porque siempre da un espíritu de que la gente no lo iba a entender o no lo iba a esperar. Ahora, la figura esa de las vírgenes tiene otro también tema, que es la lámpara y el aceite. La lámpara, que es la figura de la palabra, dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara es el conocimiento, la palabra de Dios, y el aceite es la figura del Espíritu Santo, del Espíritu. Y vemos que habíamos hablado de que no eran gente, que eran vírgenes, tenían lámpara, es decir, si uno lo mira en una figura actual, conocían de la Biblia, pero tenían una falencia que no estaban bien en el aceite. Es decir, llevándolo al plano de hoy, puedo saber la Biblia, puedo tener años de conocimiento, conozco los versículos, pero me está faltando el aceite, eso que es el combustible del cristiano, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios viene y mora en nuestro espíritu y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando uno a veces no se siente hijo, no es problema por el alma, el problema es que el espíritu no está quieto en nosotros, no está en el nivel que tendría que estar, ¿no? Un auto puede tener en su motor aceite, pero si no tiene la presión correcta se funde, pero tiene aceite. Si no es que no tiene aceite, por supuesto, si no tiene aceite ya es por demás, pero puede ser que esté por debajo del nivel del aceite. Igualmente eso produce un malestar en el motor. El motor tiene que tener una cierta capacidad, de acuerdo al motor, una cierta capacidad de aceite. Uno lo va y dice, poneme, como uno puede ir a cargar nafta y dice, poneme 100 pesos, poneme 1000, poneme 2000, eso no importa, uno va a andar igual. Pero en el aceite uno tiene que respetar el nivel del aceite, porque si no, no trabaja bien el motor. Eso es una figura. Nosotros a veces podemos congregarnos, podemos tener todo el ritual como eran las vírgenes, se prepararon, conocen de la palabra, pero no estamos bien del aceite. Entonces, cuando
tenemos algún impacto, ahí es la reacción, porque donde yo tengo que echar mano es de ahí, porque ahí es donde está el Espíritu de Dios, que es el que me va a cambiar. Entonces, todos entendemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Esa es la figura de cada persona. Cuando uno ve una persona, ve el cuerpo, la carne, después está dentro, está el alma y el espíritu. El miércoles estuvimos compartiendo con los hermanos que vinieron. Ahí hicimos un desacuerdo con la llave y tuvimos que hacer ahí la reunión abajo menos mal que estaba lindo, si no lo hubiéramos congelado. Pero bueno, tuvimos un grupo de hermanos y estuvimos hablando, y quiero hablar un poquito también de eso y de la carne. De la carne, pero de la carne suya, no de la carne para mañana el asado, no, de la carne suya y mía. El otro día leímos el Salmo 103. Pero primero vamos a ir, déjelo marcado, vamos a ir a Romanos también. Vamos a terminar con lo bueno, para que no se vaya amargado. Vamos a hablar de la carne. Sí. Si le dejo la carne para el último, se me va a ir triste. Entonces, vemos, los que estuvieron ese sábado, vimos la necesidad imperiosa de tener espíritu, de movernos en el espíritu, de estar siempre llenos del espíritu, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos. Nos hemos humanizado mucho y no tenemos a veces entre el trajín de la vida, del trabajo, de los problemas, a veces perdemos tiempo de cosas que son espirituales. No de leer la Biblia, porque es una buena actitud leer la Biblia, pero el leer la Biblia trae conocimiento, pero no trae la fuerza para doblegar la carne, porque la palabra es viva, no es algo de conocimiento, es conocimiento, es algo que es como una persona puede estudiar y puede hablar de los planetas, todo, entonces él sabe todo eso. Pero él nunca estuvo en Plutón, en Marte, en Saturno, él conoce nada más. Ahora es muy distinto un médico porque él estudia en una cirugía, pero va a llegar un momento que tiene que hacer la cirugía, es decir, y así es la cosa de Dios. Uno las conoce, pero las tiene que aplicar también. Y entonces ahí es donde se nos complica. Y Pablo viene hablando en Romanos, es una carta muy legal, como habíamos hablado otra vez también de la legalidad de Dios, ¿no? Pablo en Romanos 7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Es decir, se lo voy resumiendo para que vaya entendido. La ley fue puesta no para ser bueno. La ley no fue puesta para que uno fuera bueno. Dios sabía que ninguna persona podía cumplir la ley. Dios ya lo sabía y hasta el mismo autor que fue Moisés no la pudo cumplir. Porque el fin de la ley no era regular a las personas. El fin de la ley era para que la persona conociera que el pecado que estaba. Es decir, porque ¿cómo uno sabe que es mentiroso? Porque dice no mienta, porque si no decía, entonces como la ley lo enfocaba, entonces ellos se daban cuenta del error. Dice el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir que esto es para tomarse una predicación para ahora, pero la ley no era para nada buena. Es decir, Dios era misericordioso todo, pero la ley
fue hecha como para reventarnos a nosotros. Para esa gente, ¿no? Por eso es que nosotros hoy tenemos que entender el tiempo que vivimos. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá no está hablando un hermanito que conoció en alguna cárcel, en algún lado, una palabra y está dando los primeros pasos. Este es Pablo que está hablando. Esta es la figura que humanamente, ¿no es cierto? Nosotros miramos a Cristo, nosotros lo miramos a Él como nuestro ejemplo, pero en el escalafón humano, normal, Pablo es lo sumo. En lo natural, en el hombre normal, con pecados, con cosas, nuestro baluarte es Pablo. Uno dice, oh, el apóstol Pablo. Y Pablo acá está diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que el pecado, ya entramos, que no es una cosa liviana el pecado. Por eso que yo el otro día hablaba de la legalidad de Dios en todos los aspectos. La Biblia dice, Romanos habla de la ley del pecado. El pecado no es una situación, es una ley en contra de nosotros. Por eso es que es rigurosa, porque es una ley. Y no solamente que es una ley, sino que ya estamos vendidos a él. El pecado tiene propiedad sobre nosotros. Por eso es que es imposible con la fuerza vencerlo. Y a veces nosotros porque tenemos escalafones de pecado, pero en Dios no es así. Dios mira el pecado en una forma lineal. No es que Dios mira como nosotros, que nosotros algunas cosas las avalamos y otras cosas algunos los reventamos. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que uno también tiene problemas y que ante Dios no se puede jactar de nada, porque yo no puedo decir, no, pero yo soy mejor que aquel que se droga, yo soy mejor. No, soy mejor, puedo ser mejor en un estándar natural de sociedad, pero en un estándar de Dios soy igual. Es decir, no es que Dios me ve igual, como lo ve el apóstol Pablo. Una tontería mía sería que yo pensar que Dios a mí me ve diferente. No, Dios me ve porque estoy vendido al pecado. La carne está vendida al pecado. Es imposible que la carne se esfuerce. Y eso es lo que a veces hacía en las iglesias. Sutilmente usar la ley. Entonces, el otro día hablaba con Vicente, le contaba que vi un predicador que hizo un ejemplo que es muy lindo, hablando de ley, ¿no? Hablando de otro tema, pero él hizo este ejemplo y él decía que si yo esto lo suelto, esto se cae. Ahora, ¿por qué se cae esto? Por la ley de la gravedad. Es decir, si yo vengo corriendo y hablando en lenguas por arriba del techo, cuando llego a la punta, es decir, me vengo en banda. ¿Por qué? Porque hay una ley que es mayor a la ley que yo tengo. Es decir, es la ley de la gravedad que atrae todo a la tierra. Ahora, la ley de la gravedad está actuando ahora. Pero yo con mi fuerza, con mi carne, lo tengo a esto. Y eso es la figura de la carne, ¿no? Este brazo es la carne mía y el error mío. Un ejemplo, el error mío que está vendido al pecado. Entonces yo lo tengo esto. Entonces yo pienso, digo, que ahora soy bueno. Qué bueno que soy, mirá cómo lo vencí. Ahora, si pasa una hora y yo me quedo así. Si pasa 2 horas yo me quedo así. ¿Qué pasa con esto? Se cae. Porque el brazo mío no lo aguanta más. Bueno, así es esa figura tonta, pero muy buena para ver con nuestro esfuerzo vencer un pecado. Imposible. Entonces, cuando yo entiendo eso, no empiezo a mirar a uno o a otro o a descalificar, porque yo sufro el mismo proceso.
Uno en una cosa, otro en otra, pero yo sufro el mismo proceso. Yo con mi fuerza, yo lo quiero agarrar esto y lo quiero sostener, pero cuando pasa el tiempo soy como una olla a presión, que cuando agarró presión, se fue. Y así uno tiene que, ¿por qué tiene que hacer eso? Tiene que entender eso para entender el valor que tiene Cristo en mi vida. Porque a veces es necesario de que uno llegue bien abajo para entender lo poderoso que es Dios. Porque a veces pensamos que yo lo necesito a Dios, pero con mis habilidades, con mis cosas, es como que me la voy rebuscando también. Pero cuando uno tiene la claridad que el apóstol Pablo tenía, se daba cuenta que sin Dios, yo puedo entenderlo a Dios viendo levantar un paralítico. Yo puedo entender a Dios viendo un gran milagro. Yo puedo entenderlo a Dios viendo un milagro económico en mi vida. Pero en el sistema de Dios, Dios a veces nos mete bien abajo para que uno entienda. Y Pablo no entendía a Dios en los milagros que él hacía, en la revelación que él hacía. Él lo entendía a Dios y el amor de Dios y todo lo que Dios le daba, él lo entendía reconociéndose que él estaba metido lo más abajo posible. Que él por más que era como él decía, yo tengo un tesoro en vaso de barro, pero él se daba cuenta que él estaba vendido al pecado y que era imposible frenar el pecado que estaba en él. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. A veces nos enojamos cuando nos dicen carnal. Ay, hermano, no sea carnal. Y Pablo un tipo que tenía revelación, que fue al cielo, que bajó, que hizo cualquier cosa, yo soy carnal. Y no le importó, lo escribió hace 2000 años y todavía estamos hablando de él. A veces nosotros decían, ay, hermano, le dijeron carnal. Y sí. Entonces, ay, no sea carnal, hermano. Sí, ¿cómo no? Es decir, soy carnal. Pablo dice, yo soy carnal. Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto hay que dejárselo por si. Esto parece una prédica de una persona, una persona que entra por primera vez y dice, mire, yo recién conozco al Señor, esta es mi vida. No, esto es Pablo que está escribiendo. Cada versículo que usted lee tiene que golpearse la cabeza. Esto lo escribió Pablo. Y es bueno nivelar así para entender también, para entender la situación verdadera y no creernos en esas superestrellas que nos vendieron, en toda esa figura que la misma iglesia evangélica fue la que fomentó, esos semi-personajes que nadie los puede tocar, que nadie los puede, que son cosas así. No, todos son iguales. Todos están con este mismo problema. Y es bueno saber eso, porque cuando yo sé eso, yo cada día entiendo más que lo necesito a Dios y que si me torzo un poquito me caigo. Porque cuando yo empiece a ver que quizás con mis cosas yo puedo caminar esto, es cuando empiezo a dejar de lado a Cristo. Y Pablo dice, porque porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cuántos han errado? Dice, no sé por qué hice eso. Bueno, póngase en la lista abajo a Pablo ya lo puso primero. Así que, no sé, pastor, vengo a hablarle a usted, no sé por qué hice esto, pero la verdad metí la pata, no sé por qué lo hice. Entonces somos dos, con Pablo 3, yo tampoco entiendo. No es que yo tengo todo, no, he errado. Pablo dice, no, he hecho cosas que no las entiendo como las hice. Primera enseñanza, nunca le dé explicación a otro como usted porque ni usted se entiende como No, yo hermano, yo me conozco, yo soy así, yo soy... El hombre, la carne es inentendible en su reacción. Por eso uno ve las cosas que pasan. Por eso ve las cosas que pasan. Y dice, pues no hago lo que quiero.
Pablo está siendo muy sincero acá en una carta. No hago lo que quiero. Y eso parece un escapismo, ¿no? Pero cuando uno entiende la miseria humana, cuando uno entiende la miseria de la carne, la degradación de la carne, uno entiende eso, que hay veces que uno tiene, para comprender a otra persona lo que está pasando, tiene que entender esto. Si yo lo miro desde el lado del Superman, del lado otro, nunca voy a entender cuando una persona viene a mostrar un error o algo. Pero cuando uno entiende esa capacidad, entiende todo, porque cuando uno está en el subsuelo de un edificio, todo lo que queda es para arriba, es más alto. Entonces uno, al estar abajo, uno entiende todo. No hay nada más abajo que no pueda entender. Y Pablo se va a meter bien abajo para entender todas las miserias de las personas y las miserias de la carne y las manifestaciones de la carne. Pablo dice, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo decía, me voy a portar bien, hoy voy a estar tranquilo. Y cuando se le cruzaba el primer auto, ¡pim! Pero si yo estuve un rato antes diciendo al Señor que no quería hacer eso. Entonces, y de ahí, deje que su mente escape para cualquier lado. Pero, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Dice 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo va a decir, yo me voy a dar cuenta que el tema del pecado no es algo, es algo que mora en mí. Y que cuando hace eso se manifiesta la carne irracional. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo entendía que él tenía un morador dentro de su casa. Pablo, él dice, ustedes no se dan cuenta que son templo del Espíritu Santo. Pero Pablo también reconoce que él tenía un morador ilegal dentro de su casa, que también moraba. Y yo sé que en mí, esto pues en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, Pablo dice, yo tengo a Dios, tengo todo, pero la carne es poderosa. Nunca usted va a ver a Pablo teniendo problemas con el diablo. Nunca. Ni a veces lo nombra así como de pasada. Ahora, si hay un enemigo que Pablo le tenía miedo, era su carne. A veces tenemos que direccionar todo para nuestro interior. Porque a veces le damos tanto valor a todo. Y Pablo no decía la situación económica, lo que está pasando, lo otro. Pablo tenía miedo a sí mismo, a su carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. Mire, a veces a mí me gustan todas estas cosas. A mí me gustan estas cosas porque siempre me causaron risa. Cuando veo a alguien que se la cree, porque mire la presentación de Pablo en Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire qué presentación que tiene Pablo, ¿no? ¿Quién tiene esa presentación? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios. 7 versículos más atrás, 7 capítulos más tarde dice, miserable de mí. Es como que usted agarra una tarjetita y pone ingeniero, doctor, todo de atrás, no sirvo para nada. Es una cosa que se... Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo no trata de encubrir el error. Pablo va a hacer la pregunta correcta para tener la respuesta correcta. Es decir, cuando usted hace una pregunta correcta va a tener la respuesta correcta. Si usted va al médico y le dice, doctor, ¿sabe que me siento bien? Usted hace una pregunta incorrecta y entonces nunca va a tener la respuesta correcta. Cuando usted dice, mire, me siento mal, ¿qué pasa? Me duele acá. Entonces ahí, por una pregunta correcta, viene la respuesta correcta. Pablo acá hace la pregunta correcta, miserable de mí. Y él, fíjese que está en signos de pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo va a entender que él necesitaba un librador, alguien que lo liberte, porque él solo no podía. Y ahí se derrumba todas las aureolas y las cosas de santo y las cosas que polulan en las iglesias. No, que yo me porto mejor porque yo me estoy portando bien. Hermano, no, si yo le digo eso lo estoy engañando. Porque yo desde el punto de vista de carne nunca me voy a poder portar bien. Y usted tampoco. Así que no ponga cara de santo y se haga algo. No, según la carne no tiene perspectiva de portarse bien. No hay. ¿Quién me librará? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el versículo 8. Ahí viene Pablo y trae la salida para la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí le encontramos la solución. Pablo dice, la única forma de vencer la carne no es la religión, no es hacer rituales, no es hacer actividades. No, pero hermano, mire que yo soy fiel, pues yo me congrego, yo hago esto. No. Es imposible que los rituales venzan a la carne. Es imposible. No hay nada que venza a la carne. Y cuando más quiera aparentar vencer la carne, más uno va a quedar expuesto, porque es imposible desde el lado humano sujetar la carne. Y Pablo llega a esa pregunta y llega a la respuesta. La única solución para vencer esta carne es porque no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, la única forma de vencer mi carne no es escondiéndola, sino es cambiar la forma en que ando. Porque si yo ando con la forma que la carne me da, es imposible vencer la carne. Si yo dejo que la carne me siga manejando, si yo dejo que la carne me siga trazando la forma, no, pero yo pienso que es así, no, a mí me parece que esto es así, y no, yo soy bueno, el otro es malo, no, pero yo peco, pero es una mentirita, no, el otro sale con otro, el otro hace el otro, no. Todas esas cosas no sirven para nada. Porque por más que es una mentirita piadosa, como nos enseñaban cuando era chico, no es la mentirita, es que la ley del pecado toma dominio sobre mí y yo quedo bajo la ley. Yo actualmente, mi hermano, la ley de Dios está vigente. La ley de Dios está vigente. Para eso que es la gracia, entonces yo hago... No. La ley de Dios está. ¿Cómo estoy? ¿Cómo la ley? Para hacer un ejemplo, ¿qué es estar bajo la ley? Como la otra vez, para hacer un ejemplo, como el otro día conté, cuando usted estaba bajo bandera, es la misma expresión. ¿Qué es bajo la ley? ¿Qué hace que la carne, cuando yo peque, me meta bajo la ley? Porque el pecado hace que la ley se active en mi vida, y entonces yo estoy bajo la ley. Un ejemplo, la ley está hoy en Argentina.
Hoy nosotros, la ley está, un ejemplo. Ahora, hay una ley que dice que, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nos podemos reunir acá hasta las 9 de la noche. ¿Hay ley? Sí hay ley. Entonces, si yo a las 9 de la noche cerramos y nos vamos toda la casa, la ley está, pero yo no estoy bajo la ley. Ahora, si yo me quedo hasta las 9:30, 10, y vienen y me hacen una multa porque estoy transgrediendo, en el momento que me hacen la multa yo estoy bajo la ley. Ya la ley tomó señorío sobre mí. ¿Entiendes? La ley ya tomó señorío. La ley estaba, pero cuando yo transgredí, la ley se puso sobre mí. Y yo ya tengo una causa, voy a tener que declarar a un tribunal, todo. Porque ya la ley está sobre mí. Antes daba vuelta, ahora está sobre mí. Así es la carne. La carne no se puede escapar, porque ya la ley me encontró culpable y ya está sobre mí. Es imposible que yo me mueva. Ya no es que yo tengo que reconocer primero que por más que me piense que soy bueno y que mejoré en algunas áreas, pero no me alcanza eso para que entender que la ley de muerte está sobre mi vida. Entonces él dice, la única forma es cambiar de forma de andar. Y con la forma. Ese es el secreto. Es la forma que la carne da, la salida que la carne me da. No, Pablo dice, la única forma de que yo voy a vencer la carne es cambiar la forma y amoldarme, ayornarme a la forma que tiene el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. La única forma que a mí me queda no es poniendo cara de bueno y ahora diciendo no. No, la única forma es adaptarme, porque la ley de vida viene hacia mí. Esto es la carne. Ahora falta lo tercero, que es lo que hablamos el otro día. Salmo 103, que queda el alma. Y después vamos a terminar con lo mejor que es el espíritu, según lo que hablamos. El Salmo 103 dice, ¿sabe? Uno tiene que ayornarse y mirar lo que David pasaba. David, hoy nosotros tenemos guerra contra cosas espirituales. Y a veces eso nos traiciona, porque como no lo vemos, entonces a veces como que es más fácil que el diablo se esconda. Porque hoy nosotros podemos estar pasando algo porque es espiritual o algo porque es normal. Pero en aquella época, David, la guerra, él la veía, él la palpaba. Es decir, la Biblia dice que ahora hay gente que está muerta en delitos y pecados. Está muerta, pero usted la ve caminando, se pone a tomar mate con la persona. Espiritualmente está muerta. Ahora, cuando David, él salía a batalla con sus amigos, con sus compañeros. Y él cuando volvía, ¿por qué digo esto? Porque el alma de David era muy complicada. ¿Por qué? Porque David salía a pelear y cuando él volvía, amigos de él habían muerto, los compañeros, él los veía muertos, veía cómo se mataban. Era guerra lo que David vivía. Por eso es que David era muy difícil manejar el alma, porque el alma corría en aquellos tiempos en un papel más importante que ahora. Y David se va a instaurar en un predicador, como decía el otro día, de sí mismo. David era un predicador sin darse cuenta. David ponía el púlpito, ponía el sonido y se miraba así y se predicaba solo. Y él dice, bendice alma mía Jehová. David, como el alma es las emociones, los sentidos de nosotros. Todos nuestros sentidos, eso es el alma. Hoy estoy triste, hoy estoy contento. Me pasó esto y estoy contento, me pasó esto y estoy triste. Eso es el alma, no es algo anormal en las personas. Por eso es que si usted le regala un auto 0 kilómetros se pone contento.
Si se lo roban se pone triste. A todo le pasa eso. ¿Por qué? Porque el alma es la que trabaja, eso no es la carne. La carne no conoce, la carne no piensa. Ay, esta carne que me hace pensar mal. No, la carne no piensa, la carne es carne. El alma y el espíritu es el problema. Todo lo que es emotivo es el alma. Y David, ante todo eso, él se va a dar una orden para acomodar el alma. ¿Por qué David tenía que acomodar el alma? Porque David estaba en desventaja con nosotros, porque David no tenía el Espíritu Santo en el espíritu. Es decir, en lo espiritual nosotros estamos adelantados, estamos en una mejor postura. Por eso es el riesgo, porque Dios dijo, al que más da, más se le demanda en todo aspecto. Ahora, Dios le puede demandar a David, que lo hizo rey, ¿qué hizo con Israel? Pero a mí me va a demandar y a usted, ¿qué hizo con el espíritu que le puso adentro? Y a David no. David no tenía el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no podía entrar y morar en las personas porque el pecado se enseñoreaba. Y Dios, por más que quería, Dios, por más que Abraham lo llamó amigo, no podía, ni ellos podían entrar en el cielo, porque Dios no tiene favoritismo. El pecado producía una separación. Y David, la forma que toma de vencer es decir, hablarle al alma. Eso a veces no haría falta a nosotros, de hablar un poco solo. Pero es loco, y si somos locos. Entonces empezar a mirar, alma, bendice a Jehová. A veces nosotros somos expertos en dar consejos a los demás, pero David va a decir, alma mía, bendice. Le está dando una orden al alma. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo contrarresta David el alma? ¿Y cómo nos enseña a nosotros a contrarrestar el alma? Haciendo memoria de las cosas que Dios ya hizo por nosotros. A veces somos muy fáciles de como vemos algo adelante malo, algo que una situación mala que está pasando, creer de que ya Dios en nuestra alma, creer que Dios no lo va a hacer, creer que Dios se olvidó, creer que por una causa o por la otra estoy pasando esa situación. Y a veces nos deprimimos porque con razón o sin razón hemos hecho mal. Pero también entendemos que la carne es imposible que por sí sola agrade a Dios. Entonces uno empieza a descomprimir eso. Porque a veces cuando uno erra se piensa que es el único que erra y que la iglesia es el centro de los victoriosos. Cuando a veces cambiamos y tenemos que entender que la iglesia es el lugar de los perdedores, el lugar de los que más necesitan, y a veces sutilmente empezamos a pensar que la iglesia es el lugar de los triunfadores, de los que todo les funciona bien. No, eso no es la iglesia. Entonces, la iglesia es al revés. La iglesia es el lugar donde todas las personas que tienen problemas vienen, que lo manifiestan, que necesitan de Dios. Y él dice, y no olviden ninguno de sus beneficios. Es decir, cómo yo contrarresto todo el alma, todo lo que el alma siente, conociendo que en Dios tengo beneficios. David dice, sí, está bien que está todo mal, está bien que estoy pasando problemas, está bien que esto me salió, pero no importa, yo no me voy a olvidar de los beneficios de Dios. Dios tiene beneficios, Dios me hizo cosas, Dios me rescató, Dios hizo esto, Dios me compró vida eterna. Está bien, me salió algo mal, erré en esto, erré en aquello, bueno, listo, pero me voy a levantar. No basado tanto, es lindo basarse en la fe, en la esperanza. Si no, me voy a levantar y me va a ir bien. Pero también, mi hermano, a veces hay que ir a lo sustentable y empezar a mirar para atrás.
cuántas cosas Dios ya nos cambió. Y si no olvides ninguno de sus beneficios. Y el miércoles compartíamos, acá David va a tirar una batería de cosas. Él dice, es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Acá vamos a ver, David empieza a hablarle al alma y dice, alma, no te olvides los beneficios. Alma, hoy estás atribulada por lo que está pasando hoy, pero no olvides los beneficios de mañana de Dios y de ayer de Dios. Mi hermano, hay veces que está el día malo, el día donde uno dice, metí la pata, erré en este tiempo, pero si yo sigo estando en ese lugar, en ese hoyo, nunca voy a salir. ¿Qué es lo que me hace salir? Es ver sus beneficios, pasados y futuros. Pasados porque ya Él hizo cosas por mí. Amén. Él ya hizo cosas. Está bien, no sé, me pasó esto, me pasó aquello, pero Dios ya me hizo su hijo. Dios ya me llamó. Dios tiene propósito para conmigo. Y lo adelante, Dios tiene promesas de bien para mí. Dios me da promesas. Mi fe puede generar cosas nuevas. Mi fe puede generar cosas que para los otros no son imposibles, pero mi fe lo puede lograr. Entonces yo no voy a quedar en la estación del alma triste. Yo voy a salir, pero no por las motivaciones, sino que voy a ser un predicador para mi alma. Alma mía, bendice a Jehová. Usted tiene que forzar a su cuerpo a que adore al Señor, más allá de las circunstancias, más allá de lo que se está pasando. Él dice, es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y es el que te rescata del hoyo. Ahora, hasta acá estas tres cosas son errores o cosas que pasan y que Dios viene a rescatarme. Es el quien perdona todas tus iniquidades, es decir, quiere decir que yo hago iniquidades. Él es el que perdona mis iniquidades. Es decir, le doy vuelta a la cosa y yo hago iniquidades y Dios me perdona. Después yo tengo dolencias y Él me sana, ¿no? Yo caigo en el hoyo, porque Él no me llevó al hoyo. Yo caí y Él viene y me sana. Es decir, son todas acciones de Dios que se producen por cosas que yo hago y Él viene en su amor y en su misericordia y me saca. Y a veces esa parte la tenemos bien clara. Ay, metí la pata, bueno, le voy a pedir a Dios que me saque. Y está bien. Ay, estoy medio enfermo porque no me cuidé, le doy a la sal y ahora tengo la cosa, y entonces Él es el que me sana. Está bien. Ay, hice acá, hice esto, aquello, hice iniquidades, hice cosas malas. Bueno, pero Dios me sana y Dios me perdona. Sí, está bien. A veces siempre tenemos a un Dios que viene tapándonos los parches de los errores de nosotros. Y no está mal pensar eso. Pero David va a cambiar la forma de ver a Dios. Y lo va a sacar del Dios que es el que siempre tiene que venir a arreglar mis líos. Y lo cambia. Y David dice esto: Él es el que te corona de favores y de misericordia. David va a girar para romper las perspectivas de nosotros que a veces tenemos. A veces tenemos un Dios, sí, Él es el que me sana. Ay, si yo meto la pata, Él me ayuda. Si yo hago esto, todo un Dios que tiene que venir a emparcharme todo lo que yo hice. Y no es que está mal, pero David dice, no, ahora yo voy a extender a lo de adelante de Dios. Yo tengo un Dios que me cuida, que me sana todos los errores, todas las cosas pasadas. Pero ahora yo a mi alma la tengo que hacer entender que hay un Dios que tiene favor para conmigo. Hay un Dios que me corona de favores y misericordia. Es decir, que Él me tapa los errores,
Pero el favor, las cosas que yo tengo para adelante, las cosas que Él puede hacer conmigo, son corona para mi vida. La corona es lo máximo que un rey podía ostentar. El rey, la corona era lo principal que él tenía. ¿Qué es lo que yo le vengo a decir y que Dios me dijo a mí para el alma? De que el alma a veces es la que se manifiesta y a veces está porque erramos, porque hacemos y el alma está mal, porque metimos la pata y el alma está mal. Pero hay que redireccionar al alma y coronarla, decir, no, esto es la corona, esto es lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Es un Dios de favores para conmigo. Algo que yo no lo merezco. Está bien, no me voy a quedar en la metida de pata y en el hoyo que yo me metí. No, y solamente me voy a quedar con que Dios me sana y me para. No, Dios me sana, me saca del hoyo, me para, pero después me va a hacer volar como el águila, porque no es que solamente, aunque yo metí la pata, yo no creo solamente en el Dios que me saca del pozo que yo me metí, sino el Dios que me da favores y me hace hacer cosas impensadas. Amén. El otro día escuchamos un testimonio que una persona le pide la garantía para hacer un negocio al padre. Quiebra y le sacan la casa al padre. Y no solamente que había perdido su negocio, sino que el padre y la madre habían quedado en la calle. Y la persona se tomó la palabra cuando la viuda le estaban por llevar sus hijos cautivos porque no habían pagado lo que debían. Y esta persona dice, Señor, cuando Eliseo vino, no solamente que le dio aceite para zafar a los hijos de que se los llevara el acreedor, sino que Eliseo le dijo, de lo que sobra vivan. Es decir, que no solo, es decir, ejemplo, debía 1.000.000 de pesos y Dios no le dio 1.000.000 de pesos rascándolo, no, Dios le dio 2 millones de pesos y le dijo, con este 1.000.000 pagá la deuda y con el otro 1.000.000 ahora sé sabio y viví lo que te resta. Y esa persona tomó esa palabra y al tiempo fue y le dijo al padre, acá tenés la casa mejor de la que te embargaron por culpa mía. Y el padre le dijo, ¿y la otra llave? No, la otra llave es la casa para mí, porque Dios me dio más allá del error que yo cometí, porque es un Dios de gracia y de favor. Ese es el Dios en que uno tiene que creer, no siempre el Dios que hace de acuerdo a las fuerzas mías, porque si yo me baso en eso, ay no, yo me porté bien y hice esto y Dios me va a dar esto. No, Dios no funciona así. Usted quizá viene y dice, ay, voy a poner para la obra el auto. Y usted pone el auto y después anda 10 años aparte y viene otro, nunca pone nada y dice, ay, Dios me dio 5 autos. ¿Por qué? Parece un Dios malo. No es que un Dios malo, es que el otro entendió de que Dios obra por favor, no por mis méritos. Si yo lo pongo, si yo hago algo, es porque Dios me lo pide o por alguna cosa, pero no me garantiza. Dios no es un te doy 1 y me das 10. No, Dios no garantiza eso. Quizás nadie nunca dio nada para la iglesia y le funciona. ¿Por qué? Porque entendió lo más supremo de Dios, que es entender que Él me corona de favores a mí. Que no hay nada que yo pueda hacer. Sí que está bueno hacer cosas, pero lo principal es siempre su favor. Entender que es un Dios de favores, un Dios que tiene misericordia para nosotros. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya vamos a ir terminando. No sé cuántos saben cómo el águila se rejuvenece. El águila no se rejuvenece viniendo al culto y que el pastor le ponga la manito en la cabeza y sale contento.
sacia de bien tu boca? ¿Qué es? ¿Cómo venzo al alma? Yo tengo que estar saciado de hablar el bien de Dios. A veces es difícil por las situaciones, por las cosas que uno ve. Vive hablando, pero mi hermano, Dios me decía, yo soy el que sacio. ¿Qué es saciarse? Dios dice, ya me sacié, ya me llené. Ahora, Dios es el que me da, pero yo soy el que abro mi boca y produzco esa saciedad y alabo eso lo que Dios me dio. Ahora, ¿qué es lo que hace que me sacie mi boca? Me rejuvenece como el águila. ¿Cómo se rejuvenece el águila? El águila es un ave, una de las aves que vuela más alto, una ave que tiene visión, pero el águila tiene un problema. El pico se le empieza a llenar de callosidad. A veces nosotros volamos alto, pero a veces el alma nos empieza a hacer callo a nosotros y ya no podemos empezar a comer. Y como Dios me sacia mi boca, el águila, ¿por qué lo ponen al águila? ¿Qué tiene que ver el águila con la boca? Porque el problema lo tiene en su pico, en su boca. Se empieza a cerrar el pico del águila. Y el águila llega un momento que ya no puede comer más. Y como es un ave carnívora, un ave presa, no puede comer. Y aunque vuela alto, aunque tiene garras para agarrar su presa, no tiene pico para comer. ¿Cómo hace? ¿Cómo se rejuvenece el águila? Él va a buscar una roca. Y cuando él ve que ya no puede más, él va a buscar la roca y va a romper ese pico contra la roca. Y si usted ve, y el águila se va a quedar un tiempo escondida porque no tiene pico. Si usted lo ve, es como que le hubieran cortado una sierra el pico, le queda. Y al romperse ese pico contra la roca, el pico le vuelve a crecer normal. Ahora, no se rejuvenece así, volviendo cachinos o de arriba. No. Se rejuvenece esforzándose, haciéndose doler. Es doloroso, pero sabe que tiene un buen final. Es como, volviendo al tema de las vírgenes y las vírgenes que llevaron la lámpara iban así, iban contentas, porque acá llevaban la lámpara y acá iban con el termo y el mate, tomando mate. Las otras llevaban la lámpara y llevaron el aceite en la otra. Era más incómodo pero era incómodo, pero el final fue mejor. Hay veces en Dios que hay cosas que son incómodas hoy, que no las entiendo, pero que me van a garantizar el fin. Amén. Hoy quizás estoy incómodo, hoy capaz que estoy mal, pero en el plano de Dios quizás lo malo de hoy es lo que me corrige para que mi mañana sea mejor. Por eso nunca reniegue de lo malo. Yo le contaba a los hermanos que nosotros en un tiempo la cooperativa de teléfono nos vino a comprar toda la propiedad. Y en esa época yo le debía a cada santo 2 velas. Y un día me llama mamá y dice, nos compran todo, sí, y de contado. Y yo me fui haciendo toma carnera hasta mi casa. Y ya iba sacando cuenta. Tengo que sacarla, eso es fácil. Ya compraba 2 autos, compraba esto, ropa. Ya dije, voy a agarrar cada plata y vamos a comprar ropa, porque ya uno. Ya empecé a sacar cuenta, y veo que para eso es fácil, eso saca. Ya saqué, en el camino de la casa de mamá hasta mi casa, había sacado la cuenta de todo. Ya tenía todo. Faltando una semana para la venta, todo se cae. Yo me enojé con lo de la cooperativa, le tiré un par de benditos a lo de la cooperativa, que no tienen palabra, que esto, que aquello.
Yo dije, pero Dios, ¿sabés que estoy fundido, que necesito eso? La idea de nosotros era la única mía, porque el único que tenía deuda era yo. Mi hermano estaba bien, mi mamá estaba bien, el único que el de la idea de pagar deuda era mí y yo, lo demás todo era gastar. Pero dijimos, ¿qué hacemos con toda esa plata? Porque era una plata muy importante. Y la metemos en el banco y después pensamos, después lo vemos. Al mes que nosotros teníamos que firmar el papel, viene el famoso corralito. Si no hubiera agarrado el corralito, hoy no tendría nada y nada. Porque eso que el que depositó dólares, cobrará dólares. Eso le engaña a mi changa. Pero hubiera perdido todo. Entonces después entendí que lo malo que yo estaba pasando era bueno. Porque Dios, yo veía el día a día. Yo me veía en el shopping comprando camisas, comprando eso, pero Dios veía todo el plano, Dios veía el corralito, Dios veía esto, y dijo, este se queda como Tarzán. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay veces que el rejuvenecerse es darse el pico contra la roca. Y aunque nos duele, aunque a veces la carne, el alma nos duela, pero la única forma que se rompe el pico es contra la roca. El águila no rompe el pico contra la madera, contra el suelo, no, es contra la roca. Es esforzado, pero yo me doy contra la roca para que Él me rejuvenezca. Hoy me está doliendo porque se me está rompiendo el pico. Después voy a estar un mes sin pico. El águila se esconde porque se siente como que estuviera desnuda, ¿no? Por un mes el águila no puede comer, se debilita. Porque hay pocas fotos de águilas sin pico porque se esconden para que nadie lo vea. Y no come por meses hasta que vuelve a salir el pico, se empieza a debilitar. Pero mi hermano sabe que en el proceso va a salir victorioso. Así es, alma mía, bendice a Jehová. No se olvide ninguno de sus beneficios. Que en el trajín, que en las circunstancias no nos olvidemos de lo bueno que ha sido Dios. Aunque no lo entendamos a veces, aunque pasen cosas que no la podamos entender, pero nunca dudar de que Dios no es bueno. Póngase de pie. ¿Cómo venzo la carne? Con nada. Así que, si usted era de los que pensaba, y acá ando venciendo la carne, no sea mentiroso, nunca la venció, ni la va a poder vencer. Eso es como que yo diga que me ponen en un plato un salamín cortado y yo me voy sin comer. Es imposible. Es imposible. Es imposible. No, yo ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora me voy a poner las pilas, ahora voy a arrancar. Ahora arranco. Mire, como pastor es la frase que más escuché. Escuché más esa que gloria a Dios. Ahora arranco, ahora sí, ahora me puse las pilas, ¿Cómo va a vencer la carne? No la puede vencer. No se preocupen por la carne porque es invencible. Es invencible. Es el Paris Saint-Germain. Es invencible. ¿Cómo venzo al alma? Acordándome de los beneficios que tengo en Dios. Porque si yo la dejo al alma caminar, que me trataron mal, que me hicieron esto, que me hicieron aquello, todas cosas almáticas. Porque si usted me dice a mí que su trabajo nunca lo trataron mal, nunca le fallaron, bueno, dígame que voy a trabajar con usted. Le pido a Dios que me devuelva 30 años, porque viví 30 años en el lugar equivocado, donde me dijeron de todo, donde me aguanté 20.000 cosas, y no voy a venir a la iglesia a hacerme tiernito. Amén, Señor. Pero ¿cómo es? Lo principal es que me voy a rejuvenecer como el águila. Me voy a forzar a tener aceite
No solamente la lámpara, no lo que conozco, sino aceite, el combustible que me hace andar. Porque yo puedo tener un auto de millones de dólares, puedo tener un Lamborghini, puedo tener una Ferrari, pero si no le pongo 1.000 pesos de nafta, el auto no anda. Así que mi hermano, Dios nos quiere rejuvenecer como las águilas. Aunque nos duela, tenemos que romper esos picos viejos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ubicas a no juzgar a los que erran en la carne, porque yo también lo erro. Yo también erro. Porque sería, si yo dijera que no cometo errores en la carne, ahí lo estuviera cometiendo porque sería un mentiroso. Porque el gran apóstol Pablo dijo: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean a Jesucristo. Por eso es que no me voy a dejar vencer por las situaciones. Hoy me voy a rejuvenecer. Amén, Señor. Hoy voy a romper ese pico viejo que tengo. Hoy voy a romper ese pensamiento viejo que tengo. Hoy voy a romper todo eso que tengo, que es un pico que ya no sirve para más. Que no me estoy dando cuenta que ya no puedo comer porque ese pico me es de estorbo. Hoy voy a correr a la roca y me voy a romper contra la roca el pico. Hoy voy a hablar a mi alma y decir: alma, bendice a Jehová. Y el alma te va a salir con una lista de problemas. Y David dijo: no me importa, alma, no te estoy preguntando que me hables de problemas, te estoy diciendo que voy a bendecir a Jehová. No, pero tengo esta deuda. No te pregunté cómo es mi situación económica. No, tengo esta enfermedad. No te pregunté, alma, cuál es la enfermedad que estamos pasando. No te pregunté. Te estoy diciendo que hay que alabar a Jehová. Porque Él es el Dios que perdona mis errores. Es el Dios que cuando caigo en el pozo me levanta. Pero también es el Dios que me corona. Pero ¿cómo puede ser que corone a una persona que mandó a matar a su amigo para quedarse con la esposa? ¿Cómo puede ser que Dios corone a David? Porque si Dios no lo coronara a David, no me pudiera coronar a mí ni a usted, porque somos iguales. Pero Dios, en su amor, en su perdón, nos restaura. Y no solamente que nos restaura, dice: ahora que te restauré, si te atreves a creer, te voy a coronar de favores. No soy el Dios que viene a pagar solamente tus deudas, soy el Dios que viene a pagar tus deudas y a proyectarte. Si eres capaz de pegarte el pico contra la roca, si sigues con ese pico, si sigues con esas cosas, vas a volver a caer. Mi hermano, hay dos caminos. Me puedo caer en un pozo y Dios levantarme y a la vuelta de la esquina caerme en otro pozo, o empezar a decir: ahora me voy a enderezar y voy a hacer todo lo que Dios dice. No para caminar y sin caerme en pozo. No voy a caminar en temor, porque a veces caminamos en temor. Ay, hermano, yo un día choqué, ahora tengo miedo porque voy a volver a chocar. No. No es que solamente se me va el temor al chocar, sino ahora voy a volar. Porque es el Dios que corona de favores. No es por mi fuerza. Es Él el que me corona. Y al que no le gusta que se explote, pero Él es el que corona de favores. Yo creo a ese Dios. Nunca en mi vida
He creído que Dios me dio algo por lo que yo hice. Al contrario, cada vez que recibo algo de Dios, digo, gracias por tu favor. Amén. Porque no lo merecía. Y que nunca nadie le pase factura. Que nunca nadie le pase factura por lo que usted tiene. Y que te diga, ¿qué hiciste para tener lo que tengo? ¿Sabe lo que hice? Creí a un Dios de favores y misericordia. ¿Cómo hiciste para hacer eso? No sé. No, pero es injusto lo que vos recibiste. Sí, es injusto, porque la gracia y el favor de Dios siempre es injusta para los que no tienen fe. Gracias, Señor. Yo te pido que el Dios perdonador esté en los corazones, pero el Dios de favor y de misericordia y de gracia también esté en nuestros corazones. Alma mía, bendice Jehová. Bendice. Aleluya, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El gran problema de la gente que es un esfuerzo, las cosas de Dios. Pero cuando yo lo veo del lado del beneficio, aunque no lo entienda, hay beneficios que no lo entiendo, pero entiendo que Dios tiene pensamientos de bien para conmigo. Por eso es que yo no lo cuestiono a lo que Él hace. Por eso no me deprime. Porque si yo me deprimiera por algo, es que el alma está ganando la batalla. Si yo no vengo a una reunión porque he pecado, la carne me está ganando la batalla. Si yo no vengo a una reunión porque me sentí mal por algo que pasó, mi hermano, el alma te está ganando la batalla. Tómelo como una profecía de parte de Dios. Pero cuando el Espíritu te gobierna, usted, más allá de lo que la carne hizo y de lo que el alma dice, usted dice, bendice alma mía Jehová, yo voy a ir. Porque más allá del error, más allá de lo que la mente diga, Dios es digno de ser alabado. Y es ahí donde el Espíritu lo vence. Y usted es una persona espiritual. Espiritual no es porque pueda hacer grandes y elocuentes oraciones, o porque cante una canción, o porque haga una buena predicación. Es porque vence espiritualmente. Hoy quizá mucha gente no vino porque estaba sintiéndose mal. Y otras personas sintiéndose peor han venido. ¿Por qué? Porque el alma no le ganó, el espíritu fue el ganador. Gracias, Señor. Porque aunque vengo a los tumbos, aunque venga a los golpes, pero estoy aquí, Señor. No esperando del pastor o de la reunión, sino esperando de ti. Y usted se puede dar por ganador. No mire el problema, no mire lo que hizo la carne, mire que ganó el espíritu. Aleluya. Ramakanda Ramasaya. No voy a ser almático. No me van a manejar las circunstancias. Puedo estar contento y voy a venir. Puedo estar pasando cosas que no le entiendo, pero a Dios lo voy a alabar. Nunca me va a vencer el alma. Nunca me va a vencer la carne. Aleluya. La ironía. Lo peor que usted puede hacer es dejar que la carne lo venza. No, hermano, no, pastor, no vine a la reunión porque hice tantos errores. Y es cuando más tiene que venir. Mi gusto sería que un día le preguntara a un hermano,
porque me quedé a festejar lo bueno y lo grande que es Dios. Usted no se animaría a decirme eso a mí, pero sería la respuesta correcta. Lo incorrecto sería: no, pastor, no vine porque sabe las metidas de pata que hago. No vine porque me sentía mal. Aleluya. Adora al Señor. Ramakanda, Ramasaya. Dios es digno de ser adorado, más allá de mis circunstancias, más allá de mi estado de ánimo, más allá de mis pérdidas y de mis ganancias. Sé vivir, sé tener, sé perder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Rendimos majestad. Marrakanda Ramasaya. Alma, adora al Señor. Alaba al Señor. Alma, es una orden que te doy. No me pongas prioridades, alma. No me pongas prioridades. No me pongas las prioridades. Mi situación económica, cómo voy a alabar, mis errores, mis pecados, no me importa. Alma mía, adora a Jehová. Alma, no te acuerdes de los errores, no te acuerdes de lo que estoy pasando. Acuérdate de los beneficios que hay en Dios. Sí voy a salir, sí voy a prosperar, sí voy a cambiar. Porque esos son los beneficios de los que tienen fe en Dios. Aleluya. Voy a volar como las águilas. Hoy mi pico está duro, mi pico está mal, pero me voy a sanar y voy a ser un águila rejuvenecida. Aleluya. Rama Sabalataya. Aleluya. Rendimos majestad. Sí voy a salir, sí lo voy a lograr. Rendimos todo. Porque no le estoy pidiendo nada nuevo a Dios. Todo ya Dios lo hizo a mi favor. Lo tengo que tomar por fe y creerlo. Aleluya. Mi hermano, quiero hablarle a personas aquí en este lugar. Y Dios me dice que te diga: yo no tengo que hacer nada nuevo para vos. Todo ya lo hice. Todo ya lo hice. No me vivas diciendo que haga algo, porque ya todo lo hice por ti. Tienes que levantarte y creer. Eso es lo que estás fallando. No me crees que yo soy capaz de cambiar las circunstancias. Dios está cansado de escuchar: hacía algo por mí. Mi hermano, soy en el corazón de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a morir por mí y por ti. Y yo no puedo estar diciendo: Señor, haz algo por mí. Ramakaya. Él ya hizo todo por ti, mi hermano. Créele al Señor. Créele a Dios. Te caíste, vuélvete a levantar. 7 veces te vas a caer, 7 veces te va a levantar el Señor. Presencia de Dios que restaura los corazones. Ministra Dios, ministra ahora. Ministra Espíritu Santo a cada uno.
Alma mía, alaba. Alaba al Señor, alma mía. Acuérdese de los beneficios del Señor. Oh, mis ánimos van a cambiar, porque ahora, cuando algo me quiera derribar, me voy a acordar de los beneficios de Él. La trampa del alma es hacerte ver tus errores, tu fracaso. Aleluya. Pero me voy a hacer memoria, no del Dios que me castiga por mis errores, no del Dios que me viene a cobrar factura por mis errores, sino el Dios que me corona. Qué irrisorio que es, mi hermano. Nuestro problema es que no le creemos a Dios por nuestra mente religiosa que nos ha metido. Ese es nuestro problema, la mente religiosa y perversa que tenemos. Porque el mismo David, que dice que estoy en el hoyo, no solamente me saca del hoyo, sino que me corona. No me viene a pedir explicaciones por qué me caí. No es el Dios que me viene a pedir explicaciones por qué me caí en el hoyo, sino me viene a decir que traigo una corona. Ese es el Dios que yo creo. Yo no creo en el Dios que me va a venir por mi error mañana. Es el Dios que va a venir a traerme un favor. Mañana va a ser un día de favor para mi vida. Aleluya. Alabemos al Señor.